Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Field a Field. Estoy aquí con mi compañero Bernardo Cázares. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola Emilio, muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, emocionado de grabar un nuevo episodio. Yo también. El día de hoy estaremos hablando sobre la epistemología. Pero para poder empezar en este tema, tenemos que decir claramente qué es la epistemología. La epistemología se define como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento en su generalidad, así como su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Para ser más específicos, la epistemología estudia todas estas circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que nos llevan a obtener conocimiento de todo tipo. Algunos de los conceptos más usados en la epistemología son la verdad, la objetividad, la realidad o la justificación, de los cuales algunos estaremos tocando en este episodio y otros en episodios siguientes. Este, pero primeramente necesitamos saber qué es el conocer para poder empezar a tocar otro tipo de preguntas dentro de la epistemología. Entonces, Bernardo, ¿nos podrías decir qué es conocer? Según Rosenthal y Udin, es el proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad objetiva. En el proceso del conocimiento, el hombre adquiere saber, asimila conceptos acerca de los fenómenos reales y, por último, va comprendiendo el mundo circundante. Dicho saber se utiliza en las actividades prácticas para transformar el mundo, es decir, para subordinar la naturaleza según a las necesidades del ser humano. Y pues bien, esto nos llega a pensar que del conocimiento proviene el poder y hasta cierto punto es verdad. Bueno, Emilio, tras haber repasado esta definición, en la cual creo muy precisa, te quería preguntar, ¿tú crees que podemos conocer? Bueno, en mi opinión, después de todo lo que he leído y la información que he juntado a lo largo de los años, creo que podemos decir, o bueno, puedo decir que existe una realidad ajena a nosotros que se le puede llamar una realidad objetiva. Esto nada más es que esta realidad objetiva de la que estoy hablando no es afectada por nuestros sentidos ni por la manera en la que nosotros vemos el mundo. Existe una realidad ya como es y es inmutable. A lo que trato de llegar es que nuestros sentidos no afectan esta realidad objetiva, más al nosotros al momento de conocer siempre vamos a tener nuestro sesgo de nuestros sentidos, de la forma en la que nosotros vemos el mundo de cierta manera. Esto se puede ligar a diferentes ideas propuestas por Kant u otros filósofos, pero en general yo creo que esa es mi opinión de conocer. Sí, sí podemos conocer, mas no vamos a poder conocer esta realidad objetiva de la que hablamos. Siempre va a estar sesgada por lo que nosotros tenemos en nuestros sentidos y nuestros, pues ajá, lo que nosotros podemos conocer hasta cierto punto. Todo existe en un plano de realidad objetiva y nosotros no vamos a poder llegar a ese plano nunca. ¿Tú qué crees, Bernardo? ¿Crees que podemos conocer de alguna manera? Como tú dijiste, estoy de acuerdo con muchas cosas y sí, creo que podemos conocer, pero realmente yo siempre he tenido la duda de hasta qué punto podemos afirmar que existe una realidad objetiva, porque ciertamente no es como que seamos una especie de Dios que ve todo con objetividad, siempre tendremos nuestros sesgos, nuestra perspectiva, y no porque nosotros tengamos una perspectiva que el otro haga que nuestro conocimiento sea más válido que el del otro, porque pues, como menciono, estamos sujetados a diferentes vivencias, cotidianidades, etcétera. Entonces, creo que podemos conocer, pero de una manera bastante subjetiva, pero aún así lo tenemos que llamar conocimiento porque no hay de otra. Pero eh, ya acercándonos un poquito más con lo de realidad objetiva, ¿tú qué nos puedes decir, Emilio, sobre la realidad objetiva? Yo creo que en sí sí existe una realidad objetiva que es ajena a nosotros. Creo que nunca vamos a poder nosotros a conocer o sea, conocer con certeza esta realidad objetiva. Aunque también podemos decir que pues todo el conocimiento no solo viene de nuestra experiencia, entonces hay otras formas de poder conocer. Em, Esta realidad objetiva, pues sí es difícil de alcanzar, pero yo creo que podemos afirmar su existencia mediante diferentes pruebas, o sea, como podría ser el conocimiento científico, el cual necesita pasar por diferentes etapas para poder ser contado como real, como un conocimiento en la realidad. El conocimiento científico, pues, está basado en una realidad objetiva, de la cual nosotros no tenemos
ninguna forma de afectarla con nuestros sesgos, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias o con la forma en la que nosotros vemos el mundo. Entonces, sí, para mí sí existe una realidad objetiva y creo que llegar a ella mediante solo nuestros sentidos o nuestras experiencias nunca se va a poder, es algo imposible. Pero sí se puede llegar a tener al menos llegar a un conocimiento que está en la realidad objetiva. Poder decir que este conocimiento es objetivamente real para siempre, sin ningún cambio, tal vez eso ya está cuestión de debate. Pero en sí, este conocimiento, por las diferentes pruebas que hemos pasado, yo creo que existe en esta realidad objetiva. Aún así, este conocimiento que existe en la realidad objetiva también puede ser afectado por nuestros sesgos, por la forma en la que nosotros vemos este mundo. Porque a final de cuentas, todo el conocimiento científico, la mayoría del conocimiento científico, proviene del poder identificar un problema en la realidad, un fenómeno, un problema en esta realidad y pues desde ese mismo problema, como la base de todo es nuestras experiencias, cómo nosotros experimentamos este fenómeno, pues yo creo que definitivamente hay un sesgo dentro del conocimiento que está en la realidad objetiva. Pero tú, Bernardo, ¿crees que existe una realidad objetiva o que pues podemos llegar a ella de alguna manera? Pues mira, desde el punto de vista científico, como tú dices, tras hacer pruebas empíricas, experimentos, etcétera, pues sí podríamos decir que existe una verdad objetiva. Sin embargo, ¿en qué medida podemos afirmar que es objetiva? Es decir, nosotros la seguimos viendo objetiva desde nuestra subjetividad. Pero evitando eso, creo yo que sí existe hasta cierto punto una verdad objetiva. Sin embargo, eh, la única forma de llegar a una verdad más o menos objetiva, porque realmente no lo será, porque como había mencionado anteriormente, no es como que seamos algún tipo de Dios, sería sumando las verdades de todos para conocer las perspectivas, las vivencias, etcétera, y pues de esta forma tener una visión más amplia y poder afirmar que conocemos la verdad tal y como es. Yo creo que hasta cierto punto tienes razón, Bernardo, pero en realidad podemos afirmar que este conjunto de experiencias y vivencias entre un grupo de personas ya puede caracterizarse para llegar, o sea, acercarnos a la verdad. Yo creo que la falla de los sentidos es algo muy común, especialmente cuando estamos hablando de conocer los objetos, las cosas, los fenómenos que existen en esta realidad de la que hablamos. Entonces, para mí, en lo que yo creo, tener un conjunto de experiencias dentro de un fenómeno o de un objeto, no creo que con eso ya podamos decir que nos estamos acercando a esta realidad objetiva. Em, Hay formas en las que se puede medir, pero de nuevo todo viene desde un sesgo que es de nuestra experiencia. Entonces, en realidad, acercarnos sí está muy difícil, pero yo creo que este conjunto de vivencias no es suficiente como para poder afirmar que nos estamos acercando a esta realidad objetiva. Creo que vas bien, pero realmente, ¿hasta qué punto podemos afirmar que existe una objetividad? Hay que recordar que nosotros estamos sujetos eternamente, como ya mencionamos, por nuestras perspectivas, sesgos, etcétera, una subjetividad interna y por ende que vamos a esparcir. O sea, ¿hasta qué punto podemos afirmar que existe tal objetividad? ¿Qué dices? Em, pues creo que ya había dicho algo así antes, pero yo creo que esta realidad objetiva de la que hablamos sí puede ser medible de cierta manera, porque nosotros los humanos no somos, por así decirlo, el centro de lo que sería la realidad. No, o sea, la realidad que nosotros conocemos está sujeta a lo que nosotros podemos ver, a lo que nosotros experimentamos y a lo que nosotros podemos medir de acuerdo a cómo experimentamos estos fenómenos. Pero esta realidad objetiva de la que hablamos, yo creo que existe porque de cierta manera es medible. A lo mejor de cierta manera sí es con sesgos eh, desde nuestra perspectiva, pero como ya lo mencioné, no somos el centro del universo. No existe, existe esta realidad que es ajena a nosotros. Em, yo creo que, pues de ahí podemos agarrarnos para decir que, por ejemplo, muchas personas podemos ver de diferente manera esta realidad de la que hablamos. Eso no significa que existan muchas realidades, o sea, eso significa que nada más vemos esta misma realidad de diferentes maneras.
Entonces, para mí es eso, que esta realidad objetiva de la que hablamos, no, nosotros no creamos más realidades subjetivas, nosotros vemos esta realidad objetiva de diferente manera. Em, para mí podemos afirmar que esta realidad objetiva existe, pues porque es medible, de cierta manera. Los humanos jamás no somos y jamás lo seremos el centro de este universo y existen objetos, existen animales, existen otros humanos. Y hasta cierto punto, ¿cómo podemos afirmar que no somos la única especie inteligente dentro de todo el universo? De todas maneras, para no meternos tanto en ese tema, es eso. Esta realidad objetiva sí puede ser afirmada de cierta manera porque la podemos medir con sesgos, porque estamos nosotros atados a esta subjetividad, pero es prácticamente una forma diferente de ver esta realidad. De ahí pues nos podemos meter a criterios en los que decimos, ¿cómo podemos decir que esto es más verdad que lo otro? Pero pues sí, de todas maneras hay ciertos criterios con los que podemos medir esta realidad para que no esté sujeta tanto a nuestra subjetividad. Ok, entiendo tu punto y creo que de ahí podemos partir a la siguiente y última pregunta, que es ¿cómo sabemos lo que sabemos? Si estamos sujetos a tal subjetividad, a pesar de que existe la objetividad que dices, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Bueno, la única manera de saber lo que sabemos es cuestionando lo que creemos saber. En realidad nosotros no sabemos muchas cosas de las que queremos saber. Solo lo creemos saber por costumbre o porque se nos ha inculcado o porque en la escuela nos dijeron o porque alguien más de nombre nos lo mencionó anteriormente. Esto no significa que en realidad lo sabemos. Hay muchas cosas que en ningún momento a lo mejor te has puesto a cuestionar, como podría ser cosas que nos enseñan en la escuela. Cosas como la existencia de diferentes cosas que nosotros nunca hemos experimentado, que nunca hemos visto, que nunca nos hemos puesto a racionalizar de ninguna manera y aún así las tomamos por verdaderas, como que existen en esta realidad de la que hablamos, que creemos saber, que existen. Para mí, muchas cosas de las que creemos saber no las sabemos. Solo adoptamos estas creencias o estas cosas que se nos dicen em, para pues poder llenar estos lugares que nosotros decimos que es nuestra mente, decir que nosotros podemos empezar a conocer. El caso de esto es que no, en realidad no podemos saber lo que sabemos hasta que nos empezamos a cuestionar absolutamente todo lo que sabemos, porque si todo está atado a nuestra subjetividad, la única manera de empezar a ver con objetividad el mundo es empezándonos a cuestionar lo que nosotros queremos saber. E incluso así, ¿cómo podemos decir en realidad que alguna vez vamos a conocer afuera de lo que nuestra subjetividad nos dice? Muy profundo tu reflexión, Emilio. Y ciertamente ya como cierre, estoy de acuerdo totalmente con lo que dijiste. Y pues nada más como para darle una conclusión, esto nos lleva a relacionarlo con el capítulo uno, no sé si recuerden, que hablamos sobre la filosofía en sí. Y realmente la filosofía se encarga de eso, de dudar de todo. No tenemos por qué afirmar que sabemos lo que realmente no sabemos si sabemos. Entonces, los invitamos a que lo hagan, ¿sí o no, Emilio? Así es, esto también es uno de los objetivos más grandes de este podcast, que se empiecen a cuestionar en realidad lo que ustedes creen saber. Y pues ya sería todo. Nos vemos la siguiente semana en otro podcast, aquí en viernes. Muchas gracias, adiós.